Buenos días a todos. Vamos a empezar a ver el bloque 5 que corresponde al estudio del siglo XVIII español, titulado España en la órbita francesa, el reformismo de los primeros Borbones, y que, como veis, únicamente tiene un epígrafe, el siglo XVIII, el reformismo borbónico y la Ilustración. A lo largo de este tema vamos a estudiar la implantación en España de la dinastía Borbón tras el triunfo de los Borbones en la Guerra de Sucesión Española y el conjunto de reformas que tanto en el ámbito político como económico como social se van a ir desarrollando a lo largo de los distintos reinados hasta el reinado de Carlos III y la finalización de ese reinado en 1788. La llegada a la entronización de los Borbones en España está asociada al problema sucesorio con el que termina el reinado de Carlos II, el hecho de que no disponga de un heredero directo, es decir, que muriese sin descendencia, hace que su testamento, a pesar de que resulta claro, no vaya a ser aceptado por todas las potencias europeas. Y de hecho estallará una guerra con un doble perfil, tanto de guerra internacional como de guerra civil, que tendrá como resultado el establecimiento de esta nueva dinastía de los Borbones en España, así como la reorganización tanto del mapa político europeo, en el que España va a perder las posesiones que todavía sostenía en el continente europeo, especialmente en la península italiana, y por otra parte va a suponer una modificación en el sistema de gobierno, lo que va a suponer implantar el modelo absolutista a partir de los distintos decretos de nueva planta que desde 1707 van a ir configurando esta nueva organización política. Vamos a ver también el conjunto de reformas borbónicas que a lo largo de los distintos reinados desde Felipe V hasta Carlos III se van a ir produciendo, y estudiaremos la evolución de la política exterior a lo largo del siglo XVIII, que en gran medida viene marcada por los vínculos dinásticos que van a unir a las dos ramas de la familia, la que reina en Francia y la que reina en España, lo que conoceremos como los pactos de familia. Por último, cerraremos el tema analizando las características que presenta la Ilustración, este movimiento cultural que va a ser característico del siglo XVIII y que va a estar en la base del proceso revolucionario con el que acabará el siglo y que en España se mostrará a comienzos del siglo XIX. Como señalamos en el último tema, cuando hablábamos del reinado de Carlos II, la muerte sin descendientes directos de Carlos II va a plantear un problema importante. En un primer testamento, Carlos II había nombrado heredero al príncipe de Baviera, pero este, al morir en 1699, vuelve a reabrir la cuestión sucesoria. El panorama político en el que vivía Europa en esos años, en el que Francia estaba asentando su hegemonía militar en el continente europeo durante el reinado de Luis XIV, hacía temer que a la muerte de Carlos II se pudiera producir un reparto, como de hecho va a estar planificado por parte de Inglaterra, Holanda y Francia en un segundo tratado de partición de los dominios españoles. Para evitar esto, Carlos II va a fijar en su testamento, otorgado en octubre de 1700, apenas veintipocos tantos días de su muerte, va a morir el 1 de noviembre de 1700, testamento en favor de un pariente suyo, el duque Felipe de Anjou, segundo hijo del delfín de Francia y por tanto nieto de Luis XIV. El otro candidato, al que apoyaba un sector importante de la corte encabezado por la reina Mariana de Neoburgo, era el segundo hijo del emperador de Austria, Leopoldo, que no va a aceptar
el testamento. Para entender los derechos dinásticos de cada uno de los candidatos tenemos que retrotraernos al reinado de Felipe III, es decir, a comienzos del siglo XVII. Recordad que Felipe III empieza a reinar en 1598. Para el tema que nos interesa, debemos saber que Felipe III va a tener, además de su hijo y heredero Felipe IV, dos hijas, Ana de Austria y Mariana de Austria, que van a casarse respectivamente con los reyes de Francia y con el emperador del Sacro Imperio. En 1615 se casa Ana de Austria con Luis XIII de Francia y en 1631 lo hace Mariana de Austria con Fernando III de Austria. Hasta este momento, como vemos, las dos ramas son simétricas. Felipe IV, para los efectos que nos interesan de la sucesión de Carlos III, va a tener tres descendientes, no solo su heredero Carlos II de Habsburgo, sino también las dos infantas, María Teresa de Austria y Margarita Teresa de Austria, que siguiendo el paso o el ejemplo de sus tías, se van a casar con los reyes de Francia y de Austria. María Teresa de Austria se casará con Luis XIV y Margarita Teresa de Austria se casará con Leopoldo I de Austria. Hasta este punto, como digo, las dos líneas de sucesión mantienen los mismos derechos. Si os dais cuenta, estamos desarrollando un árbol genealógico simétrico. Sin embargo, la muerte de Margarita Teresa de Austria va a hacer que Leopoldo, el emperador Leopoldo I de Austria, se case en segundas nupcias con Leonor de Neoburgo. Del matrimonio de Luis XIV y María Teresa de Austria van a nacer Luis, delfín de Francia, no llegará a reinar, que será el padre de Felipe de Anjou, del matrimonio que tuvo con Mariana de Baviera, de la que van a nacer Luis, el duque de Borgoña, futuro Luis XV, y Felipe V de Anjou. Por su parte, del matrimonio de Leopoldo I de Austria y Leonor de Neoburgo, nacerán dos hijos, José I, emperador, y posteriormente su hermano, el archiduque Carlos, que también llegará a ser emperador. Los dos candidatos al trono de España serían, por una parte, Felipe de Anjou y, por otra parte, Carlos VI de Austria. Para conocer cuál de ellos tiene una línea más cercana al rey Carlos II y, por tanto, podría alegar unos derechos dinásticos más importantes, tenemos que estudiar los distintos grados de parentesco. Los grados de parentesco se estudian hacia arriba, de tal modo que lo que tendríamos que ir contando los pasos que separan a Felipe de Anjou y a Carlos de Austria de Carlos II. En el caso de Felipe de Anjou tendríamos un primer grado de parentesco con su padre, Luis. Un segundo grado ya enlazamos con la Casa de Austria, se trata de su abuela María Teresa de Austria, la hermana de Carlos II, pero no podemos decir simplemente que estamos en un segundo grado de parentesco y pasar ya directamente a Carlos II, sino que el parentesco de María Teresa con Carlos II se hace a partir de Felipe IV. Por tanto, tendríamos un tercer grado en Felipe IV y ya desde aquí bajaríamos a Carlos II, de tal modo que Felipe de Anjou presenta un cuarto grado de parentesco con Carlos II. En el caso de Carlos VI, tenemos un primer grado de parentesco en su padre, Leopoldo de Austria. Fijaos que si en este caso esta progenie, esta descendencia, hubiera procedido del matrimonio con Margarita Teresa de Austria, la línea habría sido más cercana, porque habríamos saltado un grado. Sin embargo, al no ser Leopoldo de Austria, pariente directo de Carlos II, tendríamos que seguir subiendo. El enlace con la familia del rey de España se hace a partir de la tía de este, Mariana de Austria, que es la abuela de Carlos VI. Y nuevamente aquí no podemos hacer el salto horizontal hacia Felipe IV, sino que hay que subir hacia un tercer grado de parentesco en Felipe III, cuarto grado de parentesco en Felipe IV y quinto grado de parentesco en Carlos II. De tal modo que desde el punto de vista
de los distintos grados de parentesco, estaría más cercano el parentesco de Felipe de Anjou que de Carlos VI. El motivo principal que se va a alegar para no respetar estos grados de parentesco va a ser la renuncia que, al casarse con Luis XIV y Luis XIII, tanto Ana de Austria como María Teresa de Austria van a hacer de los derechos sucesorios, renuncia que, como dice el testamento de Carlos II, estaba orientada a la imposibilitación de la unión en una misma corona de Francia y España. Entendiendo el Consejo de Castilla que esto se evitaba, los derechos no habrían prescrito. En cualquier caso, este problema dinástico no va a ser resuelto como una cuestión legal, sino que muy pronto se va a iniciar un conflicto. Por su parte, Austria no va a aceptar el testamento de Carlos II, algo que sí va a hacer Francia. De hecho, con esta aceptación por parte de Luis XIV, en nombre de su nieto, del trono de España, va a romper ese segundo tratado de partición que tenía firmado con Holanda y con Inglaterra para repartirse los territorios del Reino de España, y va a generar una situación en la que el equilibrio europeo va a estar en entredicho. Por una parte, Austria no acepta el testamento y sigue defendiendo los derechos del archiduque Carlos, del segundo hijo del emperador, y por otra parte, Inglaterra y Holanda van a ver con temor el hecho de que dos coronas, como son la de Francia y la de España, recaigan en una misma familia, teniendo en cuenta el carácter hegemónico que en este momento desempeñaba la Francia de Luis XIV, al que había que unir la importancia y la extensión del imperio colonial español. La guerra internacional va a dividirse entre dos grandes bloques, el que formarían la España borbónica y Francia por un lado, y la alianza que establecerían el Sacro Imperio Romano-Germánico, Inglaterra, Holanda, a la que se unen potencias menores como puede ser Portugal o Saboya. La guerra empieza sin previo aviso con la acción del archiduque, de los ejércitos del archiduque Carlos sobre los dominios españoles en Italia, y muy pronto, en 1702, si mal no recuerdo, se va a formar una alianza entre Austria, Inglaterra y Holanda. Estas primeras acciones militares, o de estas primeras acciones militares, hay que destacar que los rivales austriacistas carecen de apoyo en el territorio peninsular español, de tal modo que las primeras misiones van a ser intentar encontrar esa cabeza de playa que permitiera justificar los derechos del archiduque al trono de la corona de España. En 1702 se va a intentar una acción contra el puerto de Cádiz, que va a fracasar, y al retornar esta armada anglo-holandesa va a saquear la flota de Indias que se encontraba refugiada en la ría de Vigo. Las primeras fases de la guerra, hasta 1705, que está ya la versión civil de la guerra, la parte civil de conflicto civil de la Guerra de Sucesión Española, van a librarse en territorios europeos, tanto italianos como del Sacro Imperio, y van a ir suponiendo un reparto de golpes globalmente favorable a los austriacistas. Las acciones de los ejércitos de Luis XIV en 1702, como son Friedlingen o Holstein, van a llevar a la gran batalla de Blanheim en 1704, donde va a destacar el personaje del primer duque de Marlborough, el Mambrú de la canción infantil.
El conflicto, que ya lleva 3 años, está en su resolución cuando en 1704 se produce la toma por parte de los británicos en nombre de Carlos III de España, es decir, del archiduque Carlos, de la plaza de Gibraltar. Esta toma es especialmente relevante porque va a ser uno de los resultados en cuanto a la estructura territorial de mayor duración de este conflicto, pues se extiende hasta nuestros días. Al año siguiente, una flota de los austracistas va a bombardear la ciudad de Barcelona hasta el punto de que ésta va a capitular, permitiendo a los austracistas contar ya con esa base en España, y a partir de este momento se conforma un conflicto civil que dividirá a los distintos reinos de la monarquía hispánica entre partidarios de Felipe V o de Carlos III. En líneas generales podemos decir que la corona de Castilla, incluyendo el País Vasco o el Reino de Navarra, van a apoyar la corona de Felipe V, mientras que los reinos de la corona de Aragón, empezando por Cataluña, pero también el Reino de Aragón, Valencia o Mallorca, apoyarán al archiduque Carlos. La guerra en España tendrá, al igual que pasó con la guerra en Europa, distintas vicisitudes. En un momento parecía resolverse a favor de las pretensiones del archiduque Carlos, con el triunfo de los austracistas en las batallas de Ciudad Rodrigo, de Salamanca, y sobre todo cuando a partir de ese año, como veremos en el siguiente mapa, el archiduque consigue hacerse con la capital, con Madrid, expulsando a Felipe V del país. Sin embargo, las reacciones borbónicas del año de 1707, que van a suponer la victoria de Almansa en la península ibérica, van a cambiar el ritmo de la guerra, sobre todo en el escenario peninsular. A partir de este momento se da una tendencia curiosa, y es que la guerra se desarrolla en una línea favorable a los intereses austracistas en el continente europeo, lo que lleva a Francia a intentar buscar una solución, y sin embargo los intereses de Felipe de Borbón van a ser reforzados en España. Las batallas de Brihuega y Villaviciosa en 1710 van a decantar favorablemente a los intereses de Felipe V la guerra en España, mientras que, como digo, la situación en el resto de Europa, junto con el ascenso de Carlos al título imperial, van a favorecer la resolución del conflicto mediante un acuerdo que es lo que conocemos como el Tratado de Utrecht, del que hablaremos a continuación. En el caso de la península ibérica, la Guerra de Sucesión Española también ofreció perfiles de guerra civil. Como digo, en líneas generales va a suponer, a partir de 1705, la división de los distintos reinos de la monarquía hispánica entre partidarios del archiduque Carlos o partidarios de Felipe de Anjou. Pero hasta ese momento, como digo, la península ibérica, España, va a respaldar de manera unánime las posiciones de Felipe V. En 1702, como vimos, se produce la primera acción bélica que tiene como escenario las costas peninsulares, el intento austracista de dominar Cádiz, algo que acabará en un fracaso de los austracistas, pero que supondrá, como ya dijimos, el saqueo de la flota de Indias que se había refugiado en la ría de Vigo, donde será hundida. En 1704 se producen los primeros conflictos fronterizos, una vez que el año anterior, en 1703,
Portugal firme el llamado Tratado de Methuen, por el que se unía a la causa austracista. Las tropas de Felipe V invadirán y ocuparán plazas fronterizas en Portugal. Será desde Portugal, desde donde surja, junto con otra flota que llega desde el Mediterráneo, el intento de tomar Barcelona. Este primer asalto a Barcelona va a ser rechazado y en su retorno las flotas anglo-británicas van a tomar Gibraltar y a bombardear Málaga. Los intentos del año siguiente por recuperar Gibraltar por parte de las tropas de Felipe V van a ser infructuosos y ese año se van a suceder toda una serie de escaramuzas fronterizas entre España y Portugal. 1705 va a ser el año fundamental de la Guerra Civil, hasta el punto de que podemos situar en esta fecha el comienzo de la guerra, porque va a ser el triunfo de este segundo sitio a Barcelona, de este segundo asalto en el que la ciudad capitula, cuando las tropas de Carlos de Habsburgo vayan a contar con apoyos territoriales en la península, y a partir de este momento se va a desarrollar, como digo, una guerra civil. La situación va a suponer un reparto que progresivamente se irá consolidando y que, grosso modo, divide las tierras de la península entre la corona de Aragón, partidaria del archiduque Carlos, y la corona de Castilla, partidaria de Felipe de Anjou. Los intentos que las tropas borbónicas van a realizar para recuperar el territorio perdido en la corona de Aragón van a fracasar, y el resultado va a ser que los austracistas se van a hacer fuertes, ocupando la práctica totalidad del territorio de la corona, de la antigua corona de Aragón. El año de 1706 se va a producir el gran éxito de las tropas austracistas en una maniobra conjunta desde Barcelona y desde Portugal. Las tropas del archiduque van a llegar hasta Madrid, obligando a Felipe V a abandonar España y dando una impresión de casi concluida la guerra. Sin embargo, meses más tarde, los borbónicos van a contestar con un avance que va a permitirles no solo recuperar Madrid ese mismo año de 1706, sino que la posterior victoria en la batalla de Almansa en 1707 va a permitirles recuperar el control de los reinos de Valencia y de Aragón. El territorio austracista va a quedar reducido básicamente al territorio de Cataluña y de Baleares. En 1710 se produce un segundo asalto por parte de las tropas del archiduque hacia Madrid. Llegará a entrar en la capital de España. Sin embargo, al no poder mantener la oposición, decide replegarse hacia tierras catalanas, donde va a ser hostigado y vencido en sendas batallas por las tropas de Felipe de Anjou. En las batallas de Brihuega y de Villaviciosa se produce, como digo, la última gran intentona de las tropas austracistas por controlar el territorio peninsular. El ascenso en 1711 del archiduque a el título imperial va a suponer ese cambio que hemos visto, en el que por una parte Francia ya daba muestras de agotamiento y quería llegar a un entendimiento que acabase con la guerra, y por otra parte las posiciones del archiduque habían cambiado al convertirse en emperador con respecto a los intereses de Holanda y de Inglaterra. El resultado fue un acuerdo que, aunque el archiduque no va a aceptar y va a seguir considerándose rey de España, va a dejar a las tierras que todavía apoyaban al archiduque en la península en una situación muy comprometida. En 1714 va a producirse la conquista de
de Barcelona, lo que conmemora el nacionalismo catalán en la fiesta de la Diada, la capitulación de Barcelona ese 11 de septiembre de 1714, y al año siguiente las tropas de Felipe V se harán con el control de las Islas Baleares y se pondrá así fin a la Guerra de Sucesión Española. El fin de la guerra, como digo, va a venir marcado por la aceptación, algo que estaba impuesto en el testamento de Carlos II, pero que durante los primeros años de la guerra el bando borbónico no dejaba claro que estuviese dispuesto a aceptar esa separación permanente de las coronas de Francia y España. Y como digo, el reconocimiento de esa renuncia por parte de Felipe V a sus derechos a la corona de Francia va a favorecer el acuerdo. Las derrotas austracistas que hemos visto, especialmente las derrotas de Almansa en 1707 y de Virihuega y Villaviciosa en 1710, hacen muy difícil consolidar la corona del archiduque Carlos, toda vez que en España no consigue que sus partidarios se impongan. Pero, de manera paralela, las tropas borbónicas en el continente europeo están sufriendo continuas derrotas frente al bando austracista. Y por último, la elección en 1711 de Carlos como emperador convierte la posibilidad de un triunfo de Carlos en la recuperación del imperio de Carlos V, un escenario tampoco muy halagüeño para potencias que apoyan al bando austracista como son Inglaterra y Holanda. De tal modo que la confluencia de todos estos factores va a favorecer la firma del tratado de Utrecht, un tratado por el que las potencias firmantes ponen fin a la guerra, reconocen el derecho de Felipe al trono de España, obteniendo, en el caso de Saboya o Inglaterra, además de Austria, compensaciones territoriales a costa de los territorios europeos de la corona española, y en el caso de Inglaterra, además, la obtención de una serie de privilegios comerciales, como son el asiento de negros, esto es, el monopolio para la venta de esclavos negros en América Española, o el navío de permiso, la posibilidad de comerciar anualmente con un barco de 500 toneladas en territorio americano, rompiendo el monopolio español. El artículo 10 del Tratado de Utrecht, por el que se cede la soberanía de Gibraltar, es quizás el de que mayor actualidad tenga de este conflicto, porque, como digo, va a llegar hasta nuestros días. Os lo dejo aquí simplemente para que lo podáis leer con detenimiento. La guerra de sucesión va a suponer la continuación de ese proceso de pérdidas territoriales que desde 1648, desde la firma del Tratado de Westfalia, está sufriendo la corona española en los territorios europeos. Si ya había perdido territorios de Flandes y del Franco Condado durante las paces de los Pirineos o de Nimega, ahora se completa esa pérdida porque Flandes y Luxemburgo, así como los territorios del Reino de Nápoles y de Cerdeña y de Milán, van a pasar al archiducado de Austria, al emperador, mientras que el territorio de Sicilia se entrega al reino de Saboya, que estuvo aliado a los intereses austracistas. Por su parte, Inglaterra se queda con el control de la base del Peñón de Gibraltar, así como el de la isla de Menorca en Baleares. La guerra de sucesión va a suponer el comienzo de un proceso de transformación en la estructura política de la monarquía hispánica que va a ir transformando el modelo polisinodial que habíamos visto que caracterizaba
la monarquía de los Austrias, en otro de carácter centralizado de inspiración francesa y que en gran medida realiza ese proyecto expuesto por el conde duque de Olivares en el Gran Memorial de 1624. El instrumento por el que se va a producir esta unificación legislativa van a ser los decretos de nueva planta, una serie de leyes que entre 1707 y 1716 van a transformar la estructura política del reino. El primero de ellos se produce en 1707 tras la victoria de las armas borbónicas en la batalla de Almansa y tras esa victoria y haciendo referencia a la ruptura de ese vasallaje que los reinos de Aragón y Valencia habrían cometido al sublevarse contra su rey, se va a abolir los fueros de estos reinos, de tal modo que esa legislación particular que tenían los reinos de Aragón y Valencia desaparece. En 1711 se produce un restablecimiento parcial en ámbitos de derecho civil de los fueros de Aragón, no así en los de Valencia. Y en 1713 se producen los decretos de nueva planta que reorganizan los consejos de Estado, Castilla, Hacienda e Indias. Esta reorganización de la estructura polisinodial va a resultar insuficiente, como veremos a continuación, y se va a ir optando por un sistema de secretarías de Estado y de despacho, esto es, de colaboradores directos con el rey, lo que podemos entender como un consejo de ministros, que dejará a estos consejos en una posición secundaria. En 1715 se aprueba el decreto de nueva planta del Reino de Mallorca y al año siguiente se hace con el territorio de Cataluña. De tal modo que en 1716 toda la legislación básica de los distintos territorios de España queda subordinada al modelo castellano. Este que estáis viendo es el texto del primero de estos decretos, el que supone la abolición de los fueros de Aragón y de Valencia, y como veis establece como origen de esta decisión regia la falta al juramento de fidelidad que hicieron los habitantes de los reinos de Aragón y Valencia al rebelarse, señalando que a los derechos propios de la corona de modificar las leyes se uniría el justo derecho de conquista. Podéis en casa pues, revisar el decreto de nueva planta, no vamos a dedicarle más tiempo porque, como sabéis, no es uno de los textos que se analizan en la EBAU. ¿Qué suponen los decretos de nueva planta? Bueno, pues lo primero va a suponer la abolición de las cortes de estos territorios, van a quedar únicamente las cortes de Castilla y las de Navarra, porque se trata de esos territorios que apoyaron al bando austracista, mientras que la de los reinos de la Corona de Aragón desaparecen. El absolutismo, por tanto, se refuerza en cuanto que desaparece una de las instituciones limitadoras del poder real en esa concepción ya medieval que conocíamos como pactismo. Desaparece también la figura del virrey y se ve sustituida por el capitán general, una nueva demarcación presidida por una figura con atribuciones tanto políticas como militares y judiciales. Aquí tenéis al conde de Aranda, que va a ser, entre otras cosas, capitán general de Castilla. Desaparecen también instituciones forales, como son los somatens, que se encargaban del orden público en Cataluña, y se establece una contribución catastral, es decir, un impuesto que afecta a todo tipo de actividades, tanto a los bienes inmuebles, como son las fincas rústicas y urbanas, como a aquellas
rentas derivadas del trabajo, de la industria o del comercio. El castellano se impone como lengua administrativa, apartando no al catalán, sino al latín, que era la lengua que se utilizaba en la administración judicial catalana. Progresivamente, como vimos, a partir de 1711 se van a ir recuperando algunas características del derecho privado propio, es decir, de aquellas notas del derecho civil que se podían mantener sin grandes agravios con respecto a la uniformidad legislativa. El único territorio donde este derecho privado propio no es recuperado es el Reino de Valencia. Además de los decretos de nueva planta, el primero de los Borbones, Felipe V, va a poner en marcha toda una serie de reformas orientadas a ese reforzamiento de la autoridad real en lo que vamos a decir claramente ya un modelo absolutista. El clero y la nobleza se ven progresivamente subordinados a esa autoridad del rey. La nobleza tradicional va a ser apartada de los primeros escalones de responsabilidad, dando entrada a una nueva generación de nobles, como veremos en el caso del reinado de Carlos III, con figuras como Aranda o Floridablanca, primeras títulos de sus respectivos condados, y con el establecimiento de la ley sálica. La ley sálica va a tener especialmente repercusión a partir de 1833, cuando muera sin descendencia masculina Fernando VII. La ley sálica es una norma existente en la corona francesa que excluía, a diferencia de lo que sucedía en la tradición española, la línea femenina de los derechos al trono. Durante el siglo XVIII no va a tener ninguna repercusión práctica porque varios hijos de Felipe V van a ostentar el título de rey de España y Carlos III va a legar ese título a su hijo Carlos IV, así como este lo hará con su hijo Fernando. Pero como digo, a la muerte de Fernando solo van a quedar dos mujeres y esa existencia de esta norma aprobada en 1713 va a ser uno de los argumentos que explique el desarrollo de la guerra carlista. Los consejos van a ser reorganizados, como ya vimos con esos decretos de nueva planta de la corona de Castilla, y van a ir progresivamente perdiendo peso político. No quiere decir que desaparezcan, siguen existiendo, sino que la toma de decisiones ya no se hace a partir de los dictámenes perdón, de los consejos, sino como consecuencia de una nueva institución, que son las secretarías de Estado y de Despacho. Estas secretarías de Estado y de Despacho se van a convertir en el origen del Consejo de Ministros. En principio van a ir siendo únicamente de Estado, en la que un noble elegido por el monarca se ocupa de la gestión de una determinada cartera, sería la traducción contemporánea, y que formarían, como digo, un gobierno presidido directamente por el rey. Las secretarías de Estado y de Despacho del siglo XVIII son las que estáis viendo: Estado, Hacienda, Justicia y Asuntos Eclesiásticos, Guerra, Marina o Indias. Este es el texto de la ley sálica aprobada en 1713. Y del mismo modo se va a proceder a una reorganización territorial. Ya hemos visto que el fin de la guerra va a suponer la sustitución en la península, la desaparición de los virreinatos. Únicamente quedará el virreinato de Navarra como consecuencia de ese apoyo de Navarra a las posiciones de Felipe V. Y van a ser sustituidas por capitanías generales, a cuyo frente se sitúa una figura con poderes tanto políticos como militares y judiciales.
Las provincias cuentan también con la figura del intendente. La intendencia es una institución que tiene funciones hacendísticas, es decir, es la responsable de la recaudación de los impuestos en ese territorio, pero a la vez de desarrollo provincial, de realizar aquellas reformas que mejoren las condiciones de vida de la provincia. El sistema judicial también se reorganiza, no solo se mantienen las audiencias, sino que la figura principal de la provincia, el capitán general, se va a convertir en el presidente de esa institución, en la que van a seguir existiendo distintos oidores o jueces. En América también se van a producir una serie de transformaciones. Los distintos virreinatos americanos van a ir progresivamente dividiéndose, no el de Nueva España, pero sí el del Perú, de donde van a surgir en 1739 el virreinato de Nueva Granada, con capital en Bogotá, y en 1776 el del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Progresivamente el monopolio que ejercía la casa de contratación va a ir cediendo a una apertura de libertad comercial de los distintos puertos peninsulares. En un primer momento la casa de contratación se traslada de Sevilla a Cádiz y posteriormente veremos que desaparece. Este que estáis viendo es la estructura que presenta las capitanías generales del siglo XVIII. Como veis, es un marco que presenta una similitud notable con la estructura de las comunidades autónomas actuales. Al menos, como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de estos territorios corresponden a los límites de las comunidades autónomas actuales. 10 si unimos Andalucía y Granada. Las capitanías generales, como digo, tienen un capitán general con sede en la capital de la provincia, que son las que se han marcado, y del mismo modo se reorganizan las demarcaciones marítimas, potenciando tanto la zona del Atlántico meridional, del Mediterráneo, en Cartagena, o del Atlántico y Cantábrico en el Ferrol. La defensa de las fronteras se van a reforzar con la dotación de plazas o castillos con artillería, que se sitúan, como veis, a lo largo de las distintas costas y especialmente en la frontera tanto con Portugal, con el que se han mantenido conflictos, como en la frontera con Francia. Todos estos castillos que estáis viendo son plazas donde se cuenta con dotación de artillería. Del mismo modo, se va a reorganizar el ejército, como veremos a continuación, y se crearán las academias militares, es decir, escuelas especializadas para la formación de los distintos oficiales. Vamos a ver cómo surge la Academia de Guardias Marinas en San Fernando, la de la Academia Militar de Matemáticas en Madrid, el Colegio de Cirujanos de la Marina en Cádiz, también en Barcelona, el Colegio de Cirujanos para el Ejército, lo que llamaríamos hoy el cuerpo médico militar, la Academia de Artillería en Segovia, donde se encuentra en la actualidad, la Academia de Cirujanos de San Carlos también en Madrid. Estas academias militares se van a convertir en centros también de desarrollo científico, toda vez que el estudio de esta formación militar implica el desarrollo de ciencias como la matemática o la química, necesarias para el desarrollo del arma de artillería principalmente.
A mediados de siglo, reinando ya Fernando VI, hijo de Felipe V y hermano del primer heredero de Felipe V, de Luis I, se va a proceder a la realización de un catastro, esto es, de una encuesta sobre la riqueza mueble de la Corona de Castilla. El catastro de Ensenada es una fuente fundamental que a partir de 1749 y a lo largo de varios años va a trasladar una encuesta sobre las características de cada uno de los territorios que nos permite hoy tener uno de los cuadros más completos de cómo era la realidad española a mediados del siglo XVIII. El catastro, como veis, se basaba en un interrogatorio general en el que se establecían una serie de preguntas, por ejemplo, cómo se llama la población, si es de realengo o de señorío y si es de señorío a quién pertenece, con qué derechos y cuánto produce, cuál es su término de esa población, qué especies de tierra se cultivan, de qué calidad es esa tierra. En cualquier caso, como digo, es una encuesta orientada a conocer la riqueza del país, en gran medida con fines hacendísticos. Como curiosidad os contaré que la primera localidad en la que se va a llevar a cabo esta encuesta va a ser una localidad muy cercana a nuestra villa, que es Marchamalo, donde los marchamaleros van a recibir a pedradas a los encuestadores, sabedores como eran de que esta encuesta no tenía otro objetivo, como digo, que aumentar los impuestos. Aquí os he traído, para que lo veáis, el comienzo de las respuestas de una villa del siglo XVIII, que igual os suena. Se trata de Cabanillas del Campo. Como veis, en la primera aparece el nombre a la primera pregunta, dijeron que se llamaba Villa de Cabanillas del Campo. Y a la pregunta de si es de realengo o de señorío, dice que la villa es de realengo, es decir, que pertenece al señorío del rey. Aquí veis el dibujo de los límites de Cabanillas del Campo en el siglo XVIII. Si tenéis curiosidad, en la página web de los archivos estatales en red, se llama esa página Pares, vais a encontrar la reproducción del catastro de Ensenada, de tal modo que podéis ver las respuestas que se dieron a ese cuestionario en cada una de las localidades. Ahí están las referencias al territorio. En América, que sí se van a mantener los virreinatos, van a experimentar una partición, especialmente el virreinato del Perú, que va a ser dividido en 1739 con la aparición del virreinato de Nueva Granada, que incluye desde el Istmo hasta las tierras actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador, que tenía como capital Santa Fe de Bogotá, y en 1776 el territorio de Argentina, Paraguay, Bolivia, que forma parte del virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. América va a experimentar también toda una serie de reformas especialmente notables que afectan tanto al ámbito civil como al militar. Se crea un ejército estable que reduce el peso que en la defensa del continente tenían las distintas milicias ciudadanas, se reorganiza el territorio, aunque se han mantenido los virreinatos, eso no evita que se aparezcan también capitanías generales, intendencias, y se potencian cambios en las relaciones económicas entre la metrópoli y las colonias. A partir de la década de los 20 del siglo XVIII se crean compañías privilegiadas, como esta Compañía Guipuzcoana de Caracas de 1728, que disponen, al modo de los ejemplos que habían ido desarrollando holandeses y británicos, con las compañías de las Indias Orientales y Occidentales, de privilegios monopolísticos para el comercio con una determinada zona de América.
El sistema de flotas, es decir, ese sistema que reunía una o dos veces al año a todos los barcos mercantes que cruzaban el Atlántico protegidas por la Armada, va a dar paso al sistema de registro por el que los distintos navíos particulares podían obtener permisos para comerciar con América y decidir cuándo salían y cuándo volvían, lo cual no excluía que tuvieran que rendir cuentas en la casa de contratación. Esa casa de contratación va a desaparecer en 1778, aunque con anterioridad va a ser trasladada, como digo, de Sevilla a Cádiz. Los puertos van a ir progresivamente abriéndose al mundo americano, de tal modo que en 1765, como veis, todos los puertos que aparecen en el mapa, algunos de ellos que, como veis, ya pertenecen a la corona de Aragón. Una de las características y de las consecuencias que van a tener los decretos de nueva planta es que los reinos de la corona de Aragón, que anteriormente estaban excluidos de ese comercio directo con América, van a participar, van a poder trasladar barcos y comerciar con América. En 1778 se aumenta el número de puertos y, como digo, va a desaparecer la casa de contratación. La primera de las compañías monopolísticas va a ser la Compañía Guipuzcoana de Caracas, creada en 1728, pero a lo largo del siglo XVIII vamos a ir viendo cómo en distintas poblaciones, no solo de la corona de Castilla, sino también de la corona de Aragón, se van a ir creando toda una serie de compañías monopolísticas que, como digo, van a ser las responsables de controlar el comercio entre España y los territorios coloniales, no solo América, sino, como veis, Filipinas, a partir de dicha fecha. Desde el punto de vista militar, el siglo XVIII también va a haber una serie de cambios que afectan tanto a la Armada como al Ejército de Tierra. Con respecto a la Armada, se van a poner en marcha todo un proyecto de reforma de la flota, especialmente notable durante el reinado de Fernando VI, de 1746 a 1759, que va a construir gran parte de la Armada, que se va a perder en la batalla de Trafalgar a partir de 1805. Entre estas obras de ingeniería naval destaca la botadura en 1769 de los astilleros de La Habana, en Cuba, del barco Santísima Trinidad, que va a ser el barco más grande del mundo, con 4 puentes de cañones y una dotación de más de 1000 hombres, hasta que sea hundido en esa batalla de Trafalgar. Por lo que respecta al ejército de tierra, se abandona la estructura del tercio, esa unidad mixta en la que fuerzas de arcabuceros y piqueros trabajaban de manera conjuntas, para optar por el regimiento. El regimiento es una unidad militar, suele estar situada en una dotación de unos 10.000 hombres, que se dividen a su vez en batallones y que, como digo, van a organizarse por armas. Las 3 armas que actualmente organizan los ejércitos en la actualidad en España se crean en este momento: el arma de infantería, el arma de caballería y el arma de artillería. Por lo que respecta al reformismo económico, vamos a ir viendo cómo a lo largo del reinado de los primeros Borbones vamos a encontrar una preocupación creciente por la mejora de las condiciones de las distintas infraestructuras y de la actividad económica en el país, en gran medida como consecuencia de un cambio de mentalidad en la propia concepción del trabajo, y donde destacan, como hemos visto,
registros estadísticos, como son el caso del catastro de Ensenada, que ya hemos comentado, o en 1787 la creación del primer censo, el denominado censo de Floridablanca. En la imagen en la que estáis viendo es al marqués de la Ensenada. Del mismo modo, como ejemplo de la acción de los intendentes, vamos a ver la creación de entidades de repoblación, como es el caso de la provincia de Nuevas Poblaciones, en la que el intendente Pablo de Olavide va a crear una nueva provincia que va a repoblar con colonos procedentes de Austria y cuya finalidad es asegurar los territorios de Sierra Morena, tremendamente despoblados y que hacían peligroso el tránsito por tierra entre Castilla y Andalucía. Todavía hoy quedan ejemplos de estas nuevas poblaciones. Lo que estáis viendo es el Palacio de Olavide en La Carolina, que va a ser la capital de esta provincia. Se van a crear infraestructuras de transporte especialmente importantes con la creación de canales como el Canal de Castilla o el Canal Imperial de Aragón, que responden a las tendencias que ya se aprecian también en Francia a lo largo de este siglo, con las dificultades que supone la comunicación fluvial en un territorio como el peninsular, sometido a las limitaciones hídricas de un clima mediterráneo. Entre otras medidas destacadas tenemos, como decíamos, esa dignificación social del trabajo frente a esa consideración de innoble que era característica de la España del barroco, la creación de las reales sociedades económicas de amigos del país, instituciones ilustradas de carácter privado que colaboran con la difusión de estos ideales ilustrados, la creación a partir de 1719 de las reales fábricas que, sin suponer un cambio en los procesos productivos, sí que van a suponer un cambio en cuanto al alcance de la creación de estos productos de lujo. Algunas de ellas se van a situar no solo en Guadalajara, sino también en la provincia, como es el caso de la fábrica de paños de Brihuega, la que también existía también en la ciudad de Guadalajara. Y progresivamente la jurisdicción gremial, que limitaba el desarrollo del mercado al constreñir la actividad productiva y comercial en la ciudad, va a ir viéndose progresivamente limitada. Esto que estáis viendo es una representación gráfica de este censo de Floridablanca, que da para el país, hacia 1787, una población de aproximadamente 10,5 millones de habitantes, con una densidad media de casi 21 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que hagáis un contraste, la densidad media actual debe de estar rondando los 90-93 habitantes por kilómetro cuadrado y la población actual ronda los 47 millones de habitantes. Las provincias más densamente pobladas, como veis, son Pontevedra y Guipúzcoa, y las ciudades con mayor población son en 1787 La Coruña, con algo más de 400.000 habitantes, Valencia, Barcelona, que tenía entonces 350.000 habitantes, y Cádiz, con 306.000 habitantes, Sevilla, algo más de 300.000 habitantes, y Madrid, que no llega a los 300.000 habitantes. La provincia menos poblada es Álava, que en su conjunto no alcanza los 70.000 habitantes. Y como veis, por densidad de población, la más densamente poblada es Pontevedra, con casi 74 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Ciudad Real apenas alcanzaba los 8,65 habitantes por kilómetro cuadrado. Este que estáis viendo es un fragmento del Fuero de las Nuevas Poblaciones que rige las condiciones en las que se iba a producir esa instalación de colonos que desde Austria y el sur de Alemania se pretende atraer para
poblar ese territorio. La fundación va a suponer un ejemplo del urbanismo ilustrado, algo que se puede apreciar en las plantas de las ciudades, especialmente de la Carolina, pero también en otros pueblos de la provincia de Jaén y del norte de la provincia de Córdoba. Y el papel que desempeña aquí el superintendente, la figura de Pablo de Olavide, como quien debe determinar dónde se tienen que producir las nuevas fundaciones. Llama la atención el hecho de que se trata de un intento de repoblar ese territorio con campesinos, de tal modo que se prohíbe que en ese territorio haya estudios de gramática o de cualquier otro estudio superior, sino que los moradores deben estar dedicados a la labranza, la cría de ganados y las artes mecánicas. Esta es una imagen de una de las esclusas del Canal de Castilla, tal y como podemos encontrarlas en la actualidad, y que sirve para la comunicación interna de gran parte del norte y el sur de la actual Comunidad de Castilla y León. A partir de 1719 se crean las reales fábricas orientadas a satisfacer la demanda de la corte borbónica y que producen objetos de lujo, como es el caso de la Real Fábrica de Paños de Guadalajara, la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, la Real Fábrica de Vidrio de La Granja o la de paños de San Fernando de Henares, también de tejidos de cera, oro y plata de Talavera de la Reina o de paños de Brihuega. Como veis, todas estas reales fábricas tienen una ubicación cercana a los reales sitios porque en gran medida su producción está orientada a satisfacer la demanda que presentan los distintos palacios vinculados a la corona. Junto a estas reales fábricas existen fábricas con monopolio estatal, es decir, aquellas como la Real Fábrica de Tabaco, donde la historia sitúa el relato de Carmen, de la novela romántica. Hoy es la sede de la Universidad de Sevilla, o de la Real Fábrica de Naipes. Recordad que los naipes son la base de muchos de los juegos de azar y su fabricación estaba vinculada a un monopolio estatal, como en el caso de los tabacos. Por su parte, existían reales fábricas de capital mixto en la que participaba capital privado junto con el impulso de la propia corona, como es la Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara y San Carlos de Ezcaray o la de paños superfinos de Segovia. Junto a esto se produce la fabricación o la creación de toda una serie de fábricas de material militar que se encuentran en las cercanías de aquellos fuertes que vimos que se iban construyendo por toda la frontera española. Las ubicaciones son las que aparecen en el mapa y que, como veis, están vinculadas tanto a la presencia de puertos de atraque de la flota, como es el caso de Cádiz o de Cartagena, o de la frontera, como es el caso de la fábrica de armas de Orbaiceta o de Eugui. La flota queda vinculada, como vimos en su momento, a tres grandes arsenales donde se fabrican y reparan los barcos: el Ferrol en la costa atlántica y cantábrica, Cádiz y Cartagena. Bueno, para continuar con el tema, al hablar de la política exterior, simplemente algo que ya podéis haber supuesto, pero para que lo veáis y conozcáis cuáles son las relaciones que existen entre los distintos monarcas de la Casa de Borbón, hay que señalar la figura inicial, Felipe V, que va a ser rey entre 1701 y 1746, año de su muerte.
Va a casarse en 2 ocasiones, la primera ocasión con María Luisa Gabriela de Saboya, de la que nacerán 2 hijos, Luis I y Fernando VI, y en un segundo matrimonio, tras la muerte en 1714 de la primera reina, se casará con Isabel de Farnesio, de la que tendrá otro hijo que también será rey de España. Lo pongo para que algo que habitualmente no es lo común, el hecho de que un hermano suceda a otro al frente del reino, veáis que en el caso de los primeros Borbones será. Es decir, que no penséis que la relación que existe entre Fernando VI y Carlos III es de padre a hijo, sino que son hermanos, y más concretamente hermanastros. En 1724 se produce una abdicación de Felipe V muy curiosa porque la corona va a recaer en Luis I, que morirá de viruelas apenas 8 meses después, y en ese momento la corona no va a recaer como debería en la figura de Fernando VI, sino que a la muerte de Luis I la corona va a retornar a Felipe V, lo cual es un indicador, lógicamente, de ese fortalecimiento de la autoridad absoluta de los reyes. A la muerte en 1746 de Felipe V, la corona pasará a Fernando VI. Antes, Carlos III se va a casar con María Amelia de Sajonia. A la muerte, como digo, en 1746 la corona pasa a su hijo Fernando VI, casado con Bárbara de Braganza y de cuyo matrimonio no va a haber descendencia, que hace que a la muerte de este rey 13 años más tarde, la corona pase a su hermanastro Carlos, entonces rey de Nápoles. Abandona Nápoles y vuelve a la península ibérica para reinar como Carlos III hasta su muerte en 1788, que es el lapso temporal que ocupa este epígrafe. A su muerte en 1788 la corona pasará a su hijo Carlos IV, que se habrá casado en 1765, como veis, con María Luisa de Parma. Pero del reinado de Carlos IV y de la crisis del antiguo régimen nos ocuparemos ya cuando retomemos las clases. La política exterior de los distintos Borbones va a venir marcado por un intento por revertir los resultados del Tratado de Utrecht, especialmente en el territorio de Italia. Al acabar la guerra de sucesión en 1715, muy pronto, se va a intentar recuperar por las propias fuerzas el territorio italiano que había estado vinculado a la corona desde el siglo XIV, desde el siglo XIII en el caso de Sicilia. Desde Barcelona parte un ejército que recupera en pocos meses la isla de Cerdeña y desde ahí se dirige hacia Sicilia, que estaba cedida a Saboya por el Tratado de Utrecht. En ese momento se produce la derrota en el Cabo Passaro a mano de una flota inglesa que ataca sin haber declarado la guerra previamente. Esta derrota pone fin a esta ofensiva española, que va a tener que retirarse tras la alianza, la denominada Cuádruple Alianza, que vinculará, aquí veis un cuadro de esta batalla del Cabo Passaro, que vinculará, como digo, a Austria con Saboya, con Francia y con Inglaterra, que tratan de mantener ese statu quo que se había fijado en Utrecht. El resultado de la guerra, de esta guerra de la Cuádruple Alianza, es que España será derrotada, debiendo devolver los territorios que había conquistado, y se produce un cambio con respecto a lo acordado en Utrecht, porque Sicilia, que pertenecía a Saboya, va a pasar al reino de Nápoles, al reino de las dos Sicilias, mientras que
En el caso de Cerdeña se entregará al territorio de Saboya. A partir de este momento, la política exterior española a lo largo del siglo XVIII va a estar en gran medida condicionada por los intereses franceses tras la firma de los denominados como pactos de familia, alianzas entre las dos ramas de la familia Borbón que van a llevar a España a intervenir en una serie de conflictos en el continente europeo y también en América, en gran medida inspirados no por los intereses propios del país, sino, como digo, por esa subordinación francesa. El primer pacto de familia va a firmarse en 1733, impulsado por el secretario de Estado José Patiño Rosales, y va a implicar la entrada de España en la guerra de sucesión polaca. Como resultado de este conflicto, España va a recuperar el control de Nápoles y Sicilia, y aunque Carlos, el hijo de Felipe V, va a ofrecer a su padre esos territorios, van a ser cedidos como territorios vinculados a la dinastía, no así a la corona, a Carlos, que se convertirá en rey de Nápoles y de Sicilia. 10 años más tarde se produce el segundo pacto de familia, que va a llevar a España a intervenir en la guerra de sucesión austriacas, de forma paralela al conflicto que llevaba por el control del Caribe contra Inglaterra en lo que se conoce como la Guerra de la Oreja de Jenkins. El resultado de este segundo pacto de familia va a ser que otro de los hijos de Felipe V y Isabel de Farnesio se convierta en duque de Parma, Plasencia y Guastalla, vínculo que va a seguir estando asociado a esta rama de la familia de Borbón hasta 1759, que se produzca la unificación de esos territorios al naciente reino de Italia. La victoria en la Guerra de la Oreja de Jenkins va a suponer la consolidación de la hegemonía española en el Caribe, que va a seguir siendo básicamente un lago español durante 50 años más. El reinado de Fernando VI va a ser un periodo de paz, donde se firmen acuerdos con Inglaterra y Portugal, poniendo fin a esa guerra de la oreja de Jenkins y estableciendo los límites entre los imperios coloniales español y portugués en América, y en gran medida marcada por el equilibrio en las secretarías de Estado entre el ministro pro-francés Marqués de la Ensenada y el pro-británico José de Carvajal. Reinando Carlos III, se produce la firma del tercer pacto de familia en 1761, que implicará a España en la Guerra de los 7 Años, que tendrá escenarios tanto europeos como americanos. Como consecuencia de esta guerra, España perderá el control de La Habana y de Manila, aunque luego se recuperarán, y deberá ceder Florida a Inglaterra, que habrá salido victoriosa de la guerra. Como compensación, Francia cede el territorio de la Luisiana, que se extendía limítrofe a las posiciones de las colonias británicas en América del Norte, y se renueva con el Tratado de Aranjuez, este pacto de familia, para facilitar la entrada de España, apoyando a los colonos que buscaban la independencia de las 13 colonias en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Aquí veis el texto del primer pacto de familia, lo podéis leer en los apuntes que tenéis, y una de las ilustraciones satíricas que mostraban el enfrentamiento en esa guerra de la oreja de Jenkins. Aquí se muestra cómo ese capitán Jenkins habría mostrado al primer ministro Walpole su oreja. Os cuento brevemente el conflicto y el origen del nombre porque resulta curioso. Jenkins es un contrabandista inglés que intenta sortear el monopolio comercial que España establecía en América, y tras ser capturado
por un guardacostas español. El capitán de este guardacostas ordena cortarle la oreja con el siguiente mensaje: dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Durante su vuelta a Inglaterra iba enseñando esa oreja y la Cámara de los Comunes va a impulsar un partido pro-bélico que aspiraba a sustituir a España en el control del Mar Caribe y el acceso a las riquezas americanas. La guerra de la oreja de Jenkins está basada en un gran empleo de la propaganda, algo que en Inglaterra va a ser maestra a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. En este cuadro se ve no solo el corte de Fandiño de ese capitán al contrabandista Jenkins, un león que estaría atacando, león como símbolo de Inglaterra, atacando a un arado tirado por esclavos, que sería el símbolo de ese dominio colonial español, mientras que en el fondo un barco inglés lucha contra un barco español. Otra de las caricaturas con las que se apoyaba esta pretensión británica es esta imagen de carceleros al modo de el tópico marcado por la leyenda negra, que mantenían a prisioneros ingleses en condiciones infrahumanas. El objetivo, como digo, va a ser la sustitución del predominio que España mantenía en el Caribe. A 1673 Inglaterra va a hacerse con el control de la isla de Jamaica, hasta este momento dominio español, y a partir de esta base en el Caribe aspira a controlar la salida de los metales preciosos de la costa caribeña. Como veis, el territorio del Caribe en el siglo XVIII es un mar interior en la que, con la excepción del territorio de Haití, en la zona occidental de la isla de las Españolas, y la zona de Bahamas y las pequeñas Antillas, así como Curazao en la costa de Venezuela, el resto de los territorios costeros pertenecen a los distintos virreinatos españoles. Inglaterra, que aspira, como digo, a sustituir ese poder hegemónico que todavía mantenía España en el Caribe, intenta forzar el puerto de La Guaira en Venezuela con 3 barcos que intentan entrar con bandera falsa, ondeando bandera española, pero van a ser descubiertos. Y el éxito principal, hasta el punto de que hoy todavía se recuerda con el nombre de una famosa calle de Londres, Portobelo, va a ser la conquista de la plaza de Portobelo en Panamá. Una flota de 6 barcos y, como veis, 2.735 hombres, mandadas por el almirante Vernon, van a atacar Portobelo, que estaba defendida por 700 hombres, y van a capturar y destruir la plaza. Esta primera expedición es un ensayo de la que va a ser la gran expedición británica en la zona. Aquí veis una recreación de ese ataque a Portobelo e imágenes de la fortaleza que defendía la ciudad. Estas son las fortificaciones de Portobelo. Como digo, este asalto va a tener una segunda intentona, mucho más ambiciosa, que encabeza el almirante Vernon, que organiza una inmensa flota de 186 barcos y más de 27.000 hombres, entre los que participa el hermano de George Washington, por poner un ejemplo, y que se dirige contra el puerto de Cartagena de Indias, una de las bases fundamentales de la vertiente meridional del Mar Caribe. En
el puerto de Cartagena se está defendido por el almirante Blas de Lezo, que cuenta con 6 barcos y con una dotación en la plaza de unos 3.600 hombres, entre los hombres del virrey Sebastián de Eslava y de la propia dotación de la plaza. El resultado de la intentona británica va a ser un fracaso tremendo. Como resultado, los ingleses van a perder más de 50 barcos y 18.000 de esos 27.000 hombres, siendo la mayor derrota de la flota británica. Recordad que, por ejemplo, cuando hablábamos de la Armada Invencible hablábamos de 130 barcos, aquí estamos hablando de 186 barcos. Probablemente habrá que esperar a los conflictos del siglo XX para ver una flota de mayor tamaño que la empleada en esta intentona. Aquí veis las fortalezas de Cartagena de Indias y cuadros de esa defensa de Cartagena de Indias, en la que, como digo, los protagonistas van a ser, por un lado, el almirante Vernon, una de las figuras más importantes de la Inglaterra del momento, hasta el punto de que, por ejemplo, George Washington va a llamar a sus propiedades Monte Vernon, en honor a Edward Vernon. Por otra parte, tenemos al virrey de Nueva Granada, de esa nueva demarcación territorial que se ha desgajado del virreinato del Perú, Sebastián de Eslava, y a Blas de Lezo, conocido como medio hombre. El hombre era cojo, manco y tuerto, heridas recibidas en distintas batallas, y que se había enfrentado con éxito a lo largo de toda su vida contra la flota inglesa. Los británicos estaban tan convencidos de la victoria británica que van a ordenar la acuñación de monedas conmemorativas, como estas que veis, el orgullo de España humillado por el almirante Vernon, o el almirante Vernon tomando la villa de Cartagena, monedas que se acuñaron antes de conocer el fracaso de la expedición y de las que posteriormente pues, se decretó una damnatio memoria, de tal modo que esta expedición en gran medida pasó al olvido. El resultado va a ser que el dominio español en el Caribe se mantenga al menos durante los siguientes 50 años, pues hasta finales del siglo XVIII. La sucesión de Felipe V por su hijo Fernando VI va a romper esta supeditación de la política exterior española al interés francés y se inicia una época de paz, finalizando esa guerra contra Inglaterra con el Tratado de Aquisgrán, por el que se vuelve a la situación del Tratado de Utrecht, reafirmando para Inglaterra ese asiento de negro sin avío de permiso, y firmando el acuerdo sobre la colonia del Sacramento en Uruguay, que pasará a territorio español. Esto que estáis viendo es el territorio de esa colonia que controlaba la desembocadura del Río de la Plata. Como ya comentamos, el reinado de Fernando VI va a poner en marcha todo un ambicioso programa de reforzamiento de la Armada. Como veis por este informe, creo recordar del propio Marqués de la Ensenada, que aspira a la construcción de 60 navíos de línea y 65 fragatas para contrarrestar el poderío naval de Inglaterra o el poderío terrestre de Francia. El tercer pacto de familia, que se firma en 1761, pone, como veis, 3 meses después de la petición de ayuda, el envío de 12 navíos de línea y 6 fragatas a disposición de la otra corona, en este caso de Francia. El resultado de la Guerra de los 7 años va a ser negativo para los intereses de Carlos III, que va a tener que ceder Florida a Inglaterra, aunque recuperará el control de La Habana y Manila, que habían sido
atacadas por los británicos, y obtendrá como compensación por parte de Francia los territorios de Luisiana. Luisiana era el territorio, o el nombre que recibía el territorio en el interior de los actuales Estados Unidos, cuya capital era Nueva Orleans, y que va a ser territorio español pues hasta comienzos del siglo XIX. Como consecuencia de esta derrota, esa colonia de Sacramento que anteriormente habíamos visto que pasaba a control español es cedida a Portugal. En 1779, y en el contexto de la guerra que están librando las 13 colonias, las que van a contar con el apoyo de Francia, se firma el Tratado de Aranjuez, que va a recuperar el espíritu de los pactos de familia, por el que España se implica en ese conflicto en dos escenarios, tanto el escenario europeo, atacando Gibraltar o Menorca, como en el escenario americano, donde destaca la figura de Gálvez. La guerra de independencia de los Estados Unidos, como digo, supone el último gran intento por recuperar militarmente Gibraltar, un asedio que va a durar 4 años y que va a concluir porque la guerra acaba, aunque el asedio iba, como digo, se había mantenido. Se recupera también la isla de Menorca, que había sido controlada por los británicos desde la guerra de sucesión en 1715, y se recupera Florida, cedida a Inglaterra después de la paz que pone fin a la Guerra de los 7 años, tras las acciones de Bernardo de Gálvez en la batalla de Pensacola, que va a consolidar las posiciones de los rebeldes al obligar a los británicos a mantener posiciones en el sur de las Floridas. Recordad que la Florida hace frontera con Georgia, con el estado más meridional de las 13 colonias. Como un recordatorio de esta figura, en Estados Unidos se fundó la ciudad de Galveston, que recuerda justamente a este personaje, Bernardo de Gálvez. El apoyo a la independencia de los Estados Unidos no va a ser, sin embargo, un apoyo que deje indiferentes a los distintos dirigentes españoles, porque en 1783 el conde de Aranda, uno de los colaboradores más importantes de Carlos III, va a anticipar la probable hostilidad que desde Estados Unidos se vaya a ejercer contra los dominios españoles. Y no en vano, una de las razones que explican el proceso de independencia que veremos cuando hablemos de la independencia de la América hispana va a ser el desarrollo de lo que se conoce como la doctrina Monroe. Para terminar el tema, nos queda por ver la Ilustración. La Ilustración es un movimiento intelectual que tiene lugar durante la segunda mitad del siglo XVIII y que se basa en la confianza en la razón humana y en la creencia del progreso como el resultado natural de ese desarrollo de las potencialidades humanas. La Ilustración es un movimiento que va a tener su punto de difusión principal en Francia, en una obra monumental, la Enciclopedia, dirigida por Diderot y D'Alembert, donde los principales intelectuales del continente europeo van a publicar artículos abordando los distintos saberes de la época, y cuya influencia va a llegar también a España. La llegada de los Borbones a España va a suponer una recuperación de un pensamiento crítico de carácter
preilustrado que vamos a ir viendo ya desde el mismo advenimiento de los Borbones. La Ilustración española, no obstante, tiene algunas peculiaridades con respecto a la Ilustración francesa. Y es que el peso que va a tener la Iglesia Católica en España va a hacer que presente un carácter anticlerical mucho menos marcado y que vaya a ser protagonizada en muchas ocasiones por miembros destacados de la Iglesia Católica, lo que no va a evitar que desde la Inquisición algunos de estos autores vayan a ser perseguidos. Entre los autores preilustrados más destacados, pues conviene citar autores como Jerónimo Feijoo, que publica entre 1726 y 1739 el Teatro Crítico Universal, Gregorio Mayans, que hace un estudio sobre los orígenes de la lengua española en 1737, o el padre Enrique Flórez, que publica una serie de volúmenes entre 1747 y 1775 sobre el origen de los distintos obispados españoles, titulado España Sagrada, y donde se hace una crítica historiográfica a gran parte de la documentación de carácter fantasioso, legendario, que sostenían derechos. Aquí, por ejemplo, surge la crítica al denominado voto de Santiago. Del mismo modo, ya reinando Felipe III, se impulsan las reales academias, asociaciones de carácter privado que cuentan con el apoyo de la corona y que van a poner las bases del academicismo, de la el correcto desempeño en ámbitos tan variados como la lengua, la Real Academia Española fundada en 1713, la historia en 1738 o las artes con la fundación en 1752 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El reinado de Carlos III va a ver el desarrollo, tanto en el periodo de su gobierno napolitano como luego como rey de España, de la Ilustración propiamente dicha, donde se potencia la investigación científica, se impulsa el reformismo económico con el apoyo de toda una serie de colaboradores ilustrados, en la expresión más clara de lo que va a ser el despotismo ilustrado, y se desarrolla la ilustración literaria. Aquí veis algunos ejemplos de este carácter preilustrado de autores como Jerónimo Feijoo, Gregorio Mayans o la España Sagrada de Enrique Flórez. Esta es la cédula fundacional de la Real Academia Española, la Academia de la Lengua, todavía existente, que va a dejar muy pronto un documento excepcional, el denominado Diccionario de Autoridades, publicado en 1726. Es un documento excepcional porque no solo va a suponer ese primer diccionario de la lengua española, sino que nos permite conocer el significado de muchos términos, tal y como eran concedidos a comienzos del siglo XVIII. Pongo un ejemplo, una expresión como señorío y la importancia que va a tener en el tránsito entre la época moderna y la época contemporánea es mucho más fácilmente comprensible cuando uno acude a la definición que da este diccionario. Esta que veis es la cédula fundacional de la Real Academia de la Historia, en la que se busca establecer una historia que se contraponga a la historia antiespañola que se está desarrollando en el extranjero. Y esta obra que veis es el Cristo crucificado de Goya, un detalle que va a ser la obra con la que Goya vaya a ser reconocido como académico. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando va a marcar el desarrollo de toda una expresión artística academicista, de acuerdo con determinados modelos, que va a plasmar lo que se va a conocer como el neoclasicismo y donde destacan personajes como el propio Goya, pero también autores como Ventura Rodríguez.
El siglo XVIII va a ver el desarrollo de una actividad científica en varios ámbitos. Ya hemos destacado el papel que desempeñan las academias militares en el desarrollo de ciencias como la matemática o la química, el desarrollo de la técnica médica en las academias de cirugía. Y desde el punto de vista científico, el periodo carolino va a ver el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano, mientras el futuro Carlos III era rey de Nápoles, que van a iniciar su excavación y que son algunos de los yacimientos más importantes para conocer el mundo romano. En 1783, Fausto Luyard va a descubrir el wolframio, un elemento químico desconocido hasta ese momento, o entre 1789 y 1795 se va a producir la expedición Malaspina, una expedición de carácter geográfico, etnográfico y de información biológica, que va a no solo reclamar los derechos de España sobre las costas americanas, sino va a describir gran parte de la flora y la fauna, anticipando lo que en el siglo XIX va a ser, por ejemplo, la expedición de Darwin en el Beagle. Aquí veis algunas imágenes de las calles de Pompeya, tal y como se pueden contemplar en la actualidad, que, como digo, van a empezar a ser excavadas a partir de mediados del siglo XVIII. Nos permiten darnos una imagen de cómo podía ser una ciudad romana como ningún otro resto romano existente en el mundo. Estos serían las termas y el foro con el Vesubio al fondo. El teatro o las tiendas. Como curiosidad, es el burdel, uno de los burdeles. La expedición Malaspina supone, como digo, la expedición de toda la costa occidental americana, reclamando derechos cuestionados de España sobre los territorios al norte de los actuales Estados Unidos y haciendo una expedición por gran parte de los archipiélagos de la Micronesia y de la expedición sale de España, se dirige a Buenos Aires, atraviesa el estrecho de Magallanes y recorre la costa occidental hasta llegar hasta el norte, cerca de Alaska, la isla de Calle, y desde ahí hasta Nootka, en los territorios limítrofes actualmente entre Estados Unidos y Canadá, que se reclaman para la monarquía. Desde ahí se vuelve a Cancún y se sigue la ruta del galeón de Manila, cubriendo el océano Pacífico y recorriendo el territorio de Nueva Zelanda, de Nueva Gales del Sur en Australia, o antes de volver a retornar a través de Americana al territorio español. Como digo, esta expedición va a suponer un conocimiento muy amplio de la flora, la fauna, así como los pueblos que existen tanto en los territorios americanos como asiáticos y oceánicos. Carlos III va a ser el ejemplo más destacado de lo que se conoce como despotismo ilustrado, es decir, una práctica política característica de la segunda mitad del siglo XVIII, que recoge los principios políticos del absolutismo, esto es, la acción sin límites o con límites muy débiles de la autoridad monárquica, pero con el presupuesto de servir a un interés superior, que en este caso sería el bien de la población. Se suele resumir en la frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Carlos III decía que sus súbditos eran como los niños, que lloran cuando se les lava. En gran medida, como digo, es una concepción paternalista que va a ser puesta en marcha por una serie de ministros imbuidos de estos ideales ilustrados de mejora,
que consideran que hay que imponer a la población al margen de los intereses de esta. Quizás el más conocido vaya a ser el Marqués de Squillace, un noble italiano que acompaña a Carlos III en sus primeros años de reinado y que va a poner en marcha toda una serie de medidas, algunas de ellas todavía existentes, que tienen como objetivo transformar la estructura política, económica y social del país. Entre las reformas económicas se supone la reducción del número de manos muertas, esto es, de aquellas tierras apartadas del mercado de tierras por algún tipo de vinculación, la liberación del precio del pan, de tal modo que se facilitara la actividad comercial a una costa de que en los momentos de escasez de pan se pudiera producir un encarecimiento notable, lo cual va a convertir esta medida en una medida tremendamente impopular. Va a impulsar una contribución universal que busca la participación de aquellos estamentos privilegiados, nobleza y clero, que no sostenían los gastos de la monarquía, y crea en 1763 la Lotería Nacional, esa actividad que se convierte, o que se suele llamar, el impuesto de los tontos. Desde el punto de vista de la reforma social, la que va a resultar más controvertida va a ser el denominado reglamento de capas y sombreros, que, tratando de mejorar la seguridad de la corte, en donde se producían numerosos crímenes, aprovechando la falta de iluminación y la práctica del embozado, es decir, el cubrirse el rostro con un sombrero de ala ancha y con la capa, se trata de imponer de forma inmediata la adopción de nuevas modas de vestuario, adoptando el sombrero de 3 picos, es decir, el que recoge las alas en un tricornio, y la capa corta, la que llegaba como mucho hasta las rodillas. Este bando de indumentaria, que veis en la imagen, establecía una pena para aquel que incumpliese de 6 ducados y 12 días de cárcel, para el que no quisiese aceptar esta nueva norma de vestuario. Y al final se establecía incluso la contratación de sastres que irían cortando o cosiendo, como veis en esta ilustración. A la derecha observáis la forma tradicional de ese sombrero de ala ancha y capa larga, y en el centro aparece ese sombrero de 3 picos y la capa corta. El resultado va a ser un motín que, como en otras ocasiones, va a ser utilizado políticamente. Aquí veis uno de los pasquines que circularon en esos años y que consideraban o dirigían la hostilidad hacia la figura del ministro Squillace. El resultado del motín, pintado por Goya en este cuadro, el motín de Squillace, va a ser la exigencia por parte de los amotinados del destierro del marqués de Squillace y de su familia, la existencia de ministros exclusivamente española, que la Guardia Valona, que era la que se encargaba de sofocar las insurrecciones en Madrid, sean extinguida, que bajen los precios de los comestibles y la supresión de las juntas de abasto. Recordad que otra de las medidas que había impulsado el marqués de Squillace era esa liberación de los precios del pan, y que se conserve el uso de la capa larga y el sombrero redondo. Se pide también que sea el propio Carlos III el que garantice estas peticiones. Carlos III va a sacrificar a su ministro, que va a ser destituido, pero al año siguiente va a firmar la pragmática sanción, una orden que expulsa a los jesuitas de los territorios de la corona y que se justifica
por el instigamiento que los jesuitas habrían tenido del motín de Esquilache. Se trata de una justificación falsa. En gran medida está detrás de esta expulsión la limitación que esta orden religiosa, que tiene un voto especial de obediencia al Papa, suponía para el desarrollo del regalismo, esto es, de la doctrina que subordinaba a la Iglesia a la autoridad real. El reformismo borbónico va a ser especialmente apreciado en el engalanamiento de la capital de Madrid, cuyo urbanismo va a adoptar las pautas propias de ese urbanismo ilustrado que se ve en otras capitales europeas, como puede ser en Berlín, y que en Madrid va a suponer el empedrado de gran número de calles, la instalación de faroles de aceite en las calles para favorecer la iluminación nocturna, el embellecimiento de la ciudad con monumentos y paseos, entre los que destaca el Paseo del Prado o este monumento de la Puerta de Alcalá, y la creación de obras públicas, no solo en la capital, sino en otros lugares, como veis en este acueducto de Noailles. Por lo que respecta al desarrollo de la ilustración en el campo literario, y con esto acabamos la revisión de nuestro tema, habría que señalar la figura fundamental de Gaspar Melchor de Jovellanos, que va a ser el intelectual más destacado de la escena española a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, autor en 1795 de un informe en expediente a la ley agraria que pretende reformar la estructura de la propiedad de la tierra en el país. Autores como José Cadalso, autor de Cartas Marruecas, que al modo de las cartas persas de Montesquieu establece una correspondencia ficticia entre dos marroquíes que utiliza para criticar las costumbres de la sociedad española, o los fabulistas Tomás de Iriarte o Félix María de Samaniego, que utilizando este recurso ya clásico de la fábula, de colocar una crítica a las costumbres de su época, protagonizada por animales. Algunas de sus más famosas fábulas pues serían la del panal y la miel, o la de la zorra y las uvas. O la figura, ya en el siglo XIX, pero que actúa desde finales del XVIII, de los hermanos Fernández de Moratín, entre la que destacan Leandro Fernández de Moratín y El sí de las niñas, una crítica, como me supongo que habréis visto en literatura, a la práctica de los matrimonios pactados. Con esto concluimos esta revisión del siglo XVIII, espero que os haya quedado clara, y ya retomaremos el curso viendo el tránsito de la época moderna a la época contemporánea.